Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un feliz sábado para todos los que se están conectando con nosotros a través de Facebook, a través de YouTube. Le damos la bienvenida a un programa nuevo de Entre Nos y ya estamos también conectados con el pastor Joel Barrios. ¿Cómo está, pastor? Feliz sábado. Un gusto, feliz sábado, Karen. Contento de estar nuevamente, como siempre, para este encuentro se nos ha hecho un hábito. Por supuesto, no es tan seguido a veces paramos, pero siempre es lindo poder encontrarnos en Entre Nos. Así es, pastor. Estamos recopilando todos los mensajes que nos llegan por Facebook, por YouTube, también al correo electrónico. Así que vamos a compartir también testimonios muy lindos el día de hoy, de manera que todos podamos sentirnos inspirados y alegres por la llegada del nuevo sábado. ¿Hacemos una oración, pastor, para empezar? ¿Cómo no? Vamos a orar. Querido Señor, te pedimos que estés en este momento, que también nos prepares para el Espíritu, para el día sábado que va a comenzar, y te pedimos que podamos dialogar sobre ti, podamos conocerte mejor. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a empezar leyendo algunas preguntas. Hay muchas consultas que nos han llegado al correo electrónico a propósito de esta nueva serie que hemos empezado apenas recién. Y queremos compartir la primera pregunta que la encontramos en YouTube. Pastor, ¿cómo puedo hacer para permanecer en la transformación? ¿Cómo puedo saber si estoy en el proceso de conversión? Es nuestra primera pregunta. Muy bien, ¿cómo podemos saber si estamos en el proceso de conversión? Es en el crecimiento, es en la paz, es en la motivación que sentimos por escuchar más de Jesús. Eso, si nosotros estamos ávidos de conectarnos con Jesús, de seguir estudiando la Biblia, eso quiere decir que estamos creciendo. Cuando nosotros empezamos a sentir una rutina, nos empezamos a sentir aplastados, ahí hay una alerta roja. Eso no quiere decir que hemos dejado de crecer, pero entonces ahí tenemos que buscar nuevamente al Señor y tenemos que ver cuál es la parte de nuestra vida que está permitiendo que Dios deje de ser el primer lugar en nuestra vida. Pero mientras estamos poniendo a Dios en primer lugar en nuestra vida, por más que nos equivoquemos, por más que todavía hay muchas cosas que mejorar, vamos a estar creciendo, y si estamos creciendo, estamos en el camino de la conversión. Correcto. Tenemos también un comentario que viene con una pregunta. Dice, soy muy inconstante con mi relación con Dios. Hay días en que paso horas leyendo la Biblia y llorando de la emoción con cada verso, con cada capítulo de la Biblia, y otros soy la persona más indiferente hasta que me aburre incluso pensar en que tengo que buscar a Jesús. ¿Hay algo malo conmigo? ¿Por qué soy tan bipolar? Nos preguntan aquí en las redes sociales. Sí, quizás, o sea, hay algo de tu personalidad que puede ser que seas una persona muy apasionada. Entonces, cuando estás apasionado con algo, te vuelcas con toda esa cosa, y cuando se te va la pasión, entonces cortas todo. Entonces, tú tienes que pedirle a Dios el equilibrio para permanecer constante en tu relación con Dios. Una de las cosas es que el día que tienes ganas de leer la Biblia, quizás tú o vos estás dejando cosas de hacer por leer la Biblia. No, eso te hace mal. O sea, nosotros no podemos dejar la vida normal, las responsabilidades normales que tenemos por estar leyendo la Biblia todo el día. Tenemos que ser equilibrados en eso. Nosotros tenemos que estar con Dios todo el día, pero no es que tenemos que estar leyendo la Biblia todo el día. Los desequilibrios nos llevan muchas veces a perder el crecimiento. Eso pasa también, por ejemplo, con el amor. Por ejemplo, esos noviecitos o que quieren estar todo el día juntos y mirándose con la novia en un sillón y charlando y todo lo demás, tan apasionados. Tarde o temprano esa pasión desequilibrada se va. ¿Por qué? Porque la vida sigue, y la vida no es solamente, en este caso, charlar con la novia. Y entonces lo mismo pasa, la vida no es solamente leer la Biblia. La vida está llena de responsabilidades, está llena de desafíos. Dios quiere que nosotros dediquemos un tiempo, y ojalá que sea con pasión ese tiempo cada día, pero después que llevemos ese tiempo a todo el día, a todas las actividades, que sigamos viviendo la vida con Dios. No podemos transformarnos en monjes ni en monásticos, en meternos en un monasterio a estudiar la Biblia. No, la vida sigue, y tenemos que articular los principios que aprendemos de la Biblia en la rutina de todos los días. Entonces puede ser que tú pierdas la pasión que sientes cada día, porque puede ser que esa pasión no la estás manejando con equilibrio. Esa es mi manera de ver. Ahora, quizás haya algunas otras cosas que en un diálogo podamos descubrir otras cosas más, pero creo que eso puede ser lo que te está sucediendo.
Y pastora, ayer en el estudio de Gálatas usted dijo algo muy interesante. Dijo que no se trataba solo de sentimientos, que no debemos confiarnos de nuestro corazón, ¿no? Y eso me hace pensar en que quizás no tenemos que ir a Dios con sentimientos, sino pedirle a Dios que Él coloque en nuestro corazón esa pasión, ese deseo de buscarlo, ¿no? Yo creo que no hay nada de malo en no sentir. Muchas veces, a veces a mí me ha pasado que estoy leyendo la palabra de Dios o estoy tratando de reflexionar y no tengo las emociones a flor de piel. Sin embargo, soy consciente de que estoy tratando de buscar a Dios y estoy pidiéndole de que Él me dé justamente todas esas herramientas para poder entenderlo mejor y para poder ser cada día un poquito más cercana a Él. Y me parece que ahí debería estar el equilibrio, no tanto confiarse de las emociones. Bueno, justamente lo que hace el Espíritu Santo es imprimir la imagen de Dios en nosotros. ¿Y qué es tener la imagen de Dios en nosotros? Es equilibrio emocional. O sea, es no dejar que las emociones sean los que dicten mi vida, sino que tiene que ser la razón en la palabra de Dios la que dicte lo que tengo que hacer en la vida. Y por eso, una persona que se deja llevar por las emociones, puede ser que un día que siente amor por Cristo y está todo el día metido en la Biblia leyendo a Cristo, pero el día que no siente la emoción, deja todo tirado. No, ahí no hay equilibrio emocional, ahí no estamos creciendo entonces. No, el equilibrio emocional es cuando mi voluntad se fortalece por la relación con Dios y puedo entonces no hacerle caso a mis emociones, sino hacerle caso a mi razón. Puedo estar, por ejemplo, un día muy entusiasmado estudiando la Biblia, pero tengo que salir a trabajar, se corta el estudio de la Biblia porque llegó el momento de salir a trabajar. Las emociones me dicen, no, tienes que seguir estudiando la Biblia. No, parece muy cristiano eso, pero no es así. Como decimos, la vida no es solamente estudiar la Biblia. La vida es vivir, no es estudiar. Estudiamos para vivir, no estudiamos para ser académicos. Estudiamos para aplicar los principios de la Biblia en la rutina diaria. Entonces, hay veces que no tengo ganas de leer la Biblia, pero mis emociones me dicen, no hay que leerla, pero entonces yo me entrego a Dios y le pido a Dios, Dios, yo voy a decidir leer la Biblia y voy a pedir que tú me des la constancia para hacer esto y para que disfrutar a pesar de que no tengo las emociones. Justamente eso es equilibrio emocional. Esa es la inteligencia emocional de la cual se habla en psicología. En la Biblia eso es reflejar la imagen de Cristo. Entonces, bueno, quizás hoy estamos aprendiendo un concepto que nos está ayudando a crecer, ¿no? Así es, pastor. Tenemos también aquí un comentario con una pregunta a propósito de la última predicación del sábado. Dice lo siguiente: ¿qué hubiese pasado con Juan si no hubiese soportado la prueba en la cárcel? Porque llega un punto en donde siento que ya no puedo ceder ante la tentación. Siento que estoy viviendo de manera reprimida. ¿Hubiera perdonado Jesús a Juan si no hubiera sobrellevado la prueba tan dura de pasar tanto tiempo en la cárcel viendo los milagros que hacía Jesús? Sin duda, Jesús siempre está dispuesto a perdonar. O sea, Jesús no dice, no voy a perdonar esto. Siempre Él está dispuesto a perdonar. Pero yo creo que si Juan el Bautista no hubiera aceptado la prueba de la cárcel, él lo que hubiera hecho un plan para escaparse de la cárcel. Y Juan tenía todas las herramientas para poder hacer eso. Recuerden que todavía la gente de Judea lo seguía considerando que tal vez él era el Mesías. Entonces, si él le hubiera faltado la fe y no hubiera perseverado en entregarse a Cristo, en relajarse, porque justamente tener fe es dejar todo en las manos de Dios, es dejar de nosotros intentar de hacer algo. Si él no se hubiera relajado, lo más probable era que hubiera empezado a planificar con sus discípulos un escape de la cárcel. Y con eso hubiera arruinado todas las cosas. Con eso quizás hubiera arruinado el ministerio profético que había hecho también. Gracias a Dios, Jesús le reveló lo que él hacía. Jesús le reveló que no lo iba a salvar de la cárcel, pero le reveló que él estaba sanando enfermos, que estaba liberando, que estaba resucitando muertos. Y eso fue suficiente para Juan para nuevamente renovarle la fe, y la fe lo hizo someterse a Dios. Justamente cuando nosotros nos desesperamos es porque nos falta la fe. No tenemos entonces que decir, tengo que aguantarme esto. No, lo que tengo que decir es, tengo que contemplar más a Jesús para recibir esa fe que me ayuda a tener paz en medio de la tormenta. Es interesante porque este comentario justo dice lo siguiente: llega un punto en donde siento que ya no puedo ceder ante la tentación. ¿Qué le podríamos decir, pastor, a esta persona que ha sentido que ha perdido total control, ¿no?, de su voluntad?
y que siente que no sabemos si es una adicción o algún problema en específico, pero llega un punto en donde él siente de que Dios no lo ayuda o que no puede asirse de la fortaleza de Dios. ¿Qué le podríamos recomendar? Muy bien, yo no sé a qué te estás refiriendo cuando dices no puedo vencer la tentación, pero sí puedo decirte algo que estoy descubriendo últimamente. Cuando tú estés en tentación, lo que tienes que reclamar es la mente de Cristo. Jesús encomendó su espíritu cuando murió para dárselo a Dios para que Dios nos lo entregue a nosotros. Y es tener la mente de Cristo. Tener el espíritu de Cristo es tener la mente de Cristo. Tú puedes reclamar la mente de Cristo. Y una de las cosas por las cuales nosotros caemos en la tentación es que nosotros, en vez de enfocarnos en Cristo, nos enfocamos en la tentación. Y si nosotros miramos a la tentación, vamos a caer en la tentación. La fuerza o la fe, tú la consigues de acuerdo a donde pones tu vista. Y si pones tu vista en Jesús, si cuando viene la tentación, en vez de mirar la tentación, miras a Jesús, es más, esa fe que viene de mirar a Jesús, tú la utilizas para tomar una acción de alejarte de la tentación, así como hizo José, que salió escapando cuando la esposa de Potifar se le ofreció. Él salió escapando, no se quedó contemplando la tentación, sino que puso su mente con Dios y escapó. Entonces nosotros podemos pedir, cuando viene la tentación, podemos pedir la mente de Cristo y escapar. Y si hacemos eso, vamos a tener victoria. Es interesante que muchas personas podrían haber considerado a José como un cobarde, ¿no? Porque en vez de ponerse firme y decirle a la esposa de Potifar, no, yo no voy a caer en tentación contigo, en vez de entablar una conversación, lo que él hace es salir corriendo. Y hasta puede ser descortés en algunas ocasiones, ¿no? Pero lo cierto es que cuando nosotros estamos de alguna manera influenciados por el Espíritu Santo nos va a llevar a tomar una decisión drástica, tal vez, a ese nivel, ¿no? Que tengamos que salir corriendo antes que vayamos a cometer un error. Y me encanta pensar que lo mismo que pasó con José nos puede pasar a nosotros en el sentido de que Dios nos pueda alertar cuando estamos frente a un peligro. Y recuerden que el pecado no es una acción, sino que el pecado comienza en la mente. Entonces, sí, yo puedo evitar las malas acciones si me arrepiento de mis pensamientos y cambio por el poder de Dios, cambio el curso de mis pensamientos. Y por eso, ante la tentación, debemos reclamar la mente de Cristo. O sea, y Dios nos lo da, eso es el Espíritu Santo. Dios nos lo da si la reclamamos. Es más, muchas veces podemos hacer como Jacob, cuando le decía al ángel, le decía, no te dejaré hasta que me bendigas. Yo les pongo las manos en el fuego, que si ustedes, por ejemplo, ante la tentación se arrodillan al lado de su cama y le dicen a Dios, no te dejaré hasta que me bendigas, dame la mente de Cristo, reclamo la mente de Cristo porque tú la has prometido, yo les aseguro que cuando se levantan de esa oración, la tentación va a haber pasado. Amén, claro que sí. Y también queremos compartir testimonios, pastor. Nos ha llegado uno muy lindo al correo electrónico. Dice, querido pastor, soy de Córdoba, Argentina. Quiero darles las gracias al equipo de Forest City y también a Dios por poner en su boca cada una de las palabras que estamos escuchando. Gracias, pastor, por decirle sí a Jesús en su corazón. Esta pandemia hizo mucho daño, pero sé que también ha traído muchas bendiciones. La mía fue que mi hermana me compartiera sus prédicas. Mi corazón y mi cabeza empezaron a ver más claro tantas cosas que me tenían confundida, que no me hacían bien. Lo escucho y siento que mi cabeza se agranda, se expande. Y sí, estoy compartiendo sus prédicas. Otros me dicen lo mismo y mi corazón más tranquilo porque siento el amor de Dios. Mis hijas de 11 años, mellizas, también lo están escuchando y disfrutan mucho cada sermón de Forest City. Sé que muchas personas están en contacto con esta iglesia y quiero decirles que estoy compartiendo sus prédicas con hermanas de la iglesia y ellas, pastor, también pueden dar testimonio que han sentido un gran cambio en su amor por Jesús. Así que estamos siguiendo a la iglesia Forest City, pero más que todo estamos siguiendo a Jesús. Oramos por su ministerio. Muy bien, o sea, sin duda eso es el poder del evangelio, lo que decía Pablo, el poder del evangelio que es para salvación a todo aquel que cree. Todos estamos siendo afectados por el evangelio, todos estamos creciendo, todos estamos descubriendo todos los días algo nuevo en Cristo, que al compartirlo crecemos todos. Y gracias por el testimonio, nos alegra mucho porque este movimiento de Jesús se está agrandando.
Así es, cada vez somos más y tenemos también otro testimonio que dice, quiero contarles un poco sobre mí. Soy adventista desde el año 2014, pero para resumir, soy cristiana desde el año 2020, es decir, el año pasado. Bueno. Fue el año más edificante en mi vida espiritual. Primero fueron los sermones del pastor Joel, siguiéndolo desde su casa church, después en Forest City, hicimos el estudio de Apocalipsis y ahora estoy con Gálatas y relaciones saludables. Veo entre nos y si no estaría conectada todo el tiempo a la PC, pero la verdad soy feliz, he descubierto a Jesús, tengo esperanza por mis hijos, en que cuando Cristo venga nos encontraremos todos como familia en la nueva tierra. Gracias, Forest City, por mostrarnos la verdad, por mostrarnos un Dios Padre de amor y gracias por darme la fuerza de hacer de nuestro grupo pequeño, que somos 11 mujeres, que comenzáramos a activarnos para asistir las necesidades de nuestro prójimo, sean materiales, las que estén a nuestro alcance o espirituales, que nos han sorprendido, que son las más importantes. Gracias por estar, gracias por el amor y respeto con el que hacen cada programa. Qué lindo este testimonio, pastor, que dice que es una célula de 11 mujeres y que se han puesto las pilas también para empezar a hacer obra en el lugar en donde se encuentran. Bueno, esa célula ya es una iglesia y lo lindo es que ustedes ahora están tomando el mismo llamado que sentimos nosotros, ustedes lo están haciendo y entonces ahora ustedes se van a transformar en agentes del reino donde ustedes están. Y eso es lo lindo, o sea, nos estamos multiplicando y la verdad que nos llenan los huesos estos testimonios. Gracias, gracias por compartir. Así es, bueno, los discípulos fueron 12 y cambiaron al mundo, así que definitivamente muchas cosas buenas van a empezar a ocurrir cuando nosotros empecemos, aunque sean en nuestro entorno. Puede ser que no necesariamente empecemos dando estudios bíblicos a las personas que queremos hablarles de Jesús, pero sí podemos compartir nuestro testimonio, nuestra experiencia, o por ahí mandarle un mensajito de WhatsApp animándolo, un versículo de la Biblia, de manera que poco a poco nosotros vayamos ganando terreno y confianza con esa amistad para luego presentarle a Cristo. Yo creo que ese es el mejor método y el cual utilizaba Jesús también para atraer a muchas personas. Así es, así es. Tenemos también otro comentario que dice lo siguiente: con fuego nos querían enseñar el evangelio en nuestras iglesias. ¡Wow! Nunca había entendido por qué Elías se burlaba de los profetas de Baal. Realmente una tragedia que nosotros hayamos tomado a Elías como ejemplo, siendo un hombre tan imperfecto. Pastor, ¿cuál debería ser en la iglesia el equilibrio entre exhortar y disciplinar? Porque parece que más nos tiran fuego que otra cosa, nos quieren echar muchas veces cuando cometemos errores. Este es un comentario que nos llegó a través de YouTube. Bueno, yo no puedo saber qué es lo que sucede en cada iglesia. Yo lo que sí sé es que el amor implica también señalar los errores, pero no, una cosa es juzgar actos y otra cosa es juzgar personas. Nosotros podemos juzgar actos sin rebajar personas. El gran problema es cuando rebajamos personas. Por ejemplo, esto es lo que me pasa. Yo con las personas que soy más amigo, es con las personas que más ayudo diciéndole quizás sus errores. Y los que son más amigos míos también lo hacen conmigo. Yo no lo tomo a mal, ni ellos lo toman a mal, porque sabemos que no, nos amamos y al amarnos, entonces sabemos por qué lo hacen. El gran problema es cuando nosotros no tenemos seguridad de si nos aman. Entonces, cuando viene una persona primero a querer cambiarnos la conducta, pero no nos da la seguridad que nos ama, entonces allí se genera un cortocircuito. Y por eso yo no voy a hablar de lo que hacen las iglesias, sino lo que voy a hablar es de lo que tendríamos que hacer nosotros. Antes de reprender a una persona, antes de reprender a nuestros hijos, antes de reprender al que sea, nosotros primero tendríamos que estar seguros que esas personas sienten que los amamos. Por supuesto, hay personas que muchas veces les cuesta mucho aceptar el amor de otras personas, pero nosotros por lo menos antes de criticar la acción de una persona, tendríamos que estar seguros de que nosotros realmente amamos a esa persona y no estamos criticando a esa persona porque queremos exaltarnos, porque simplemente queremos señalar un error, sino porque simplemente queremos ayudarlo, simplemente porque amamos a esa persona. El gran problema es que en las iglesias muchas veces, cuando no se predica el evangelio y se está viviendo un evangelio diferente, la gente critica, pero no critica para ayudar a las personas, sino que critica para rebajar a las personas, critica para realzar el pecado, critica para humillar, critica para justificarse, autojustificarse y ponerse en una plataforma de santidad como si fuera mejor que la persona que está criticando. Esas cosas vienen de vivir un evangelio tergiversado, esas cosas vienen de vivir lejos de Cristo. Y por eso,
Cuando en una iglesia levantamos a Cristo, la iglesia que levanta a Cristo también disciplina, pero disciplina con amor. Y ahí está la diferencia. La diferencia está en el amor, no está en si disciplinan, si no disciplinan, si critican o no critican, sino la diferencia está en el amor. Y se puede amar. Si se levanta Jesús y Cristo es el centro, se puede amar como Cristo amó. Y yo creo que esta pandemia también nos ha dado la oportunidad de empezar una nueva hoja en blanco, ¿no? Es la oportunidad para dejar atrás los errores que tuvimos como iglesia, también como líderes, y para empezar un nuevo liderazgo, ¿no? Basado siempre en la comunicación, siempre tratando de dialogar, escuchándonos, de manera que no solamente tengamos que comunicar las cosas negativas y dar críticas negativas, sino más bien pueden ser también cosas que sean positivas, ¿no? En el diálogo es donde nosotros vamos a poder también de alguna manera dimensionar y también resaltar aquello positivo que tenemos como grupo pequeño y como iglesia, ¿no? Yo creo que sería muy lindo que cada célula también tenga un tiempo, un espacio en donde cada uno reafirme qué es lo positivo que tienen como grupo, la misión y, por supuesto, los dones y talentos que cada uno tiene también, ¿no? No enfocarse solo en lo negativo. Sí, hay veces que nosotros pensamos que las personas, cuando hacen algo malo, tienen que escuchar a alguien que les diga lo malo que hicieron, cuando ya está la conciencia, si esas personas están cerca de Cristo, la conciencia ya está trabajando en ello. Y es por eso que ustedes van a ver que Jesús era muy compasivo con la gente que se equivocaba. Ya están las consecuencias mismas del pecado. Cuando alguien se equivoca, ya esa persona va a cosechar las consecuencias del pecado. El gran problema es que nosotros muchas veces rebajamos al que se equivoca porque nosotros tenemos ganas de pecar, de hacer lo que esa persona hace, pero nos sentimos que no tenemos la libertad de hacerlo. Y eso quiere decir que nuestro corazón todavía no está transformado. El que tiene transformado el corazón y ve que alguien se equivoca, la persona que tiene transformado el corazón sabe que esa equivocación a esa persona ya de por sí le va a traer consecuencias. Por lo tanto, no necesitamos agregarle más castigo a la persona que ya va a estar castigada por sus malas decisiones. Nosotros tenemos que darle apoyo a esa persona, tenemos que darle amor, tenemos que ofrecerle una mano, tenemos que estar dispuestos a dar otra oportunidad. Justamente de eso se trataba de hacer Jesús. Cuando una persona va al hospital, la gente que va al hospital, lo primero que quiere es que le alivien el dolor. Pero nosotros somos en la iglesia, que decimos que es un hospital, muchas veces la gente que se equivoca va a la iglesia y sale con más dolor de la iglesia. Es terrible eso, es un hospital que no sirve para nada si es así la iglesia. No, la iglesia tendría que ser un lugar donde hagamos lo más posible para aliviar el dolor de la gente. Y eso era lo que hacía Jesús. Y es un concepto muy interesante porque en una guerra se supone que nosotros deberíamos recoger a todos los que están heridos, ¿no? Pero muchas veces somos, y yo también me incluyo, a veces somos los que terminamos de dar el tiro en la cabeza para matar a la persona espiritualmente, ¿no? Cuando deberíamos estar apoyando y de alguna manera motivándonos también. Tenemos también una pregunta que nos llegó a las redes sociales. Aquí no me han puesto el texto bíblico, pero habla acerca de cuando Saúl desobedece y dice lo siguiente, no sé qué capítulo es, pero es el capítulo 15, dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel, ahora pues está atento a las palabras de Jehová, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Talaín 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Bueno, y una de las preguntas que tiene que ver con esta foto que me han enviado de la desobediencia de Saúl es ¿por qué en este momento Saúl interpreta que supuestamente Jesús le está diciendo, Dios le está diciendo que vaya a matar incluso a los niños y los que están en ese pueblo? ¿Por qué estamos hablando de un Dios bipolar? Nos preguntan aquí por Facebook. Bueno, justamente de eso yo no tengo una respuesta demasiado clara. Yo lo único que sé es que Jesús en el Nuevo Testamento nunca hubiera pedido eso. Entonces ahí puede haber dos cosas. Una es que Saúl interpreta, de acuerdo a sus limitaciones espirituales, interpreta a Dios. O sea, nosotros interpretamos a Dios de acuerdo a las limitaciones espirituales que tenemos. Hay, por ejemplo, voy a dar un ejemplo.
va a ser un ejemplo un poquito ordinario lo que voy a decir, pero por ejemplo, al perro que maltrataron toda la vida, cuando uno después a ese perro quiere jugar con ese perro, el perro interpreta que lo estamos queriendo castigar. Y no es que uno lo está queriendo castigar, sino que el perro interpreta que lo está queriendo castigar. Entonces nosotros sabemos que Saúl no era una persona demasiado cercana a Dios. Entonces sí, Dios trata de comunicarse con Saúl y posiblemente en esa época, yo creo del Antiguo Testamento, todavía no se interpretaba bien a Dios. Por ejemplo, les doy un ejemplo del Apocalipsis. En el Apocalipsis, en el sexto sello, cuando se abre el sexto sello, dice que los impíos, o sea, al ver un terremoto, que caen las estrellas y todo eso, se desesperan y le piden a las montañas que caigan sobre ellos para que los oculten de la ira del Cordero. Y entonces uno ve en todo el Apocalipsis, ¿dónde ve al Cordero airado uno en el Apocalipsis? Uno no lo ve en ningún lado airado el Cordero, pero los pecadores ven al Cordero airado. Lo mismo pasaba con Israel. Israel, por ejemplo, Dios aparecía en el monte Sinaí, y aparecía con truenos, rayos y todo, y nadie quería ver eso, y todos querían alejarse de eso. Sin embargo, Moisés podía entrar adentro de eso y no tenía ningún miedo. ¿Y por qué no tenía? Evidentemente, Moisés veía una cosa diferente a la que veía el pueblo. Entonces, hay unos versículos en Lamentaciones que dicen, bueno es Jehová a los que le buscan. Entonces, ¿qué? ¿Es malo para aquellos que no lo buscan? No, o sea, si nosotros interpretamos bien es el que está cerca de Dios lo ve a Dios bueno, pero el que está lejos de Dios, a Dios lo ve malo. Entonces, yo no sé si esta es la respuesta, pero creo que avanza para eso la respuesta que queremos dar de Saúl y de todas estas cuestiones que aparecen en el Antiguo Testamento. Yo estoy estudiando este tema mucho, todavía no he llegado a una conclusión final, pero sí hay una cosa que tengo muy, muy clara, es que a la Biblia la tenemos que interpretar a través de Jesús. Y cuando hay algo que vemos que Jesús no haría, lo que podemos decir es que no lo entendemos o que todavía tenemos que entenderlo de una manera que no sabemos bien cómo entender. O sea, tenemos que orar para ver que Dios nos dé luz sobre eso. Yo no tengo una respuesta total a eso. Yo también una de las cosas que veo es, por ejemplo, el pueblo de Israel, Dios le había dicho, esto lo dijimos en Entre Nos pasado, Dios le había dicho que de él eran las batallas. Sin embargo, el pueblo de Israel va y quiere luchar él. Por ejemplo, Dios los vence con Jericó, no tienen que hacer nada, solamente dar vuelta alrededor de Jericó y caen las murallas. Entonces ya después que vencen en Jericó, ya el pueblo de Israel, sin consultar a Dios, se va a pelear contra Ai y les va muy mal en Ai. Pero evidentemente ellos querían librar las batallas, no tenían suficiente fe como para esperar en Dios. A mi criterio no era el plan de Dios que se libren las batallas como se libraron, como las libraron los israelitas, pero a falta de fe, a falta de madurez espiritual, Dios tenía que trabajar con ellos de acuerdo a las limitaciones que ellos tenían. Por supuesto, hay otras cosas que tenemos que analizar con este tema también, que tiene que ver los juicios de Dios. ¿Será que Dios alguna vez enjuicia para condenar o Dios siempre enjuicia para salvar? Bueno, tenemos que ver qué dijo Jesús y en Jesús vamos a encontrar la respuesta. Pero yo todavía no tengo todas las respuestas finales a ese tipo de cuestionamiento. Espero algún día tenerlas. Es emocionante ir descubriendo de a pocos todas las gemas y las joyas preciosas que Dios ha dejado en su palabra. Aunque no entendemos todo, sí podemos de alguna manera sentir ese cariño de parte de Dios. Y me encantó el ejemplo que usted utilizó alguna vez con nosotros y decía que en el caso de un bebé, de repente no puede entender las palabras de la madre, pero sí puede entender ese abrazo y sí puede entender ese toque físico y lo puede interpretar como amor. Así que si en algún momento ustedes se han sentido confundidos o no han llegado a una conclusión como les gustaría tenerla, tengan por seguro de que Dios los ama y que poco a poco vamos a ir conociendo nuevas cosas. ¿Puedo decir una cosita más, Karen? Una de las cosas que se me ocurre, por ejemplo, cuando Dios elige a alguien, lo elige con todos sus defectos. Cuando Jesús eligió a Pedro, lo eligió porque no era porque era lo último que le quedaba, entonces lo agarró. No, lo eligió porque lo quería elegir. Sin embargo, Jesús cuando lo eligió, él no pretendía que Pedro le corte una oreja a alguien antes de su muerte. Y sin embargo, Pedro lo hizo. Y bueno, Jesús estuvo ahí para decirle a Pedro, este no es parte de nuestro reino.
ese mismo Jesús que le dijo eso a Pedro es el mismo Jesús del Antiguo Testamento. Ahora, los que son diferentes en el Antiguo Testamento son los profetas, y la gente del Antiguo Testamento no estaba tan crecida, no había tenido la misma revelación que tenía la gente del Nuevo Testamento de Jesús. Entonces, por eso la percepción de Dios de la gente del Antiguo Testamento estaba limitada. Y entonces Dios tenía que trabajar con eso, así como Jesús trabajó con Pedro, trabajó con su pueblo, y bueno, su pueblo tenía que crecer en eso. ¿Y creció? Sí, creció. Creció porque vemos que en el Nuevo Testamento ya no vemos ninguno de esos tipos de violencia, para nada, absolutamente. Y justamente fue con la revelación de Jesús. Y por eso es a través de Jesús que debemos interpretar todo. Así es. Tenemos también una pregunta a propósito de la prédica del sábado. Dice, ¿por qué la Biblia se refiere a Dios como fuego consumidor? ¿Se refiere a su presencia? Bueno, justamente Dios es fuego consumidor porque el fuego era utilizado como elemento, uno de los elementos de purificación más grandes. Sí, hasta ahora todavía se utiliza, pero en la antigüedad especialmente. Entonces Dios es fuego consumidor del pecado. O sea, el pecado no puede vivir en la presencia de Dios. Y es gracias a Dios que es así, porque entonces si Dios no fuera fuego consumidor, entonces habría una garantía, o sea, tendríamos la inseguridad de que el pecado va a persistir por siempre. Pero el pecado se va a acabar porque Dios es fuego consumidor para el pecado, pero ama al pecador. Es interesante que ama al pecador, pero al mismo tiempo, eso que acaba de decir, a veces nosotros no lo podemos entender, ¿no? ¿Cómo puede amar al pecador y odiar tanto al pecado? O sea, es algo complicado de entender, ¿no? Pero tenemos también otra pregunta que dice, a raíz de la prédica del sábado, ¿qué interpretamos en Gálatas 6 de que la cruz es tropezadero? ¿Es tropezadero para el orgullo? Eso es lo que nos comentan aquí a través de YouTube. Bueno, no, todavía no estudié bien el capítulo 6, ¿no? El versículo ese, no me acuerdo bien en qué contexto está, pero la cruz puede ser lo mismo de tropezadero como Cristo. Para unos Cristo es tropiezo, para otros es roca de salvación. Y por eso entonces nosotros tenemos que ver lo que sucedió en la cruz. Para muchos es tropiezo. ¿Por qué? Porque es humillante lo que sucedió en la cruz. Es humillante tener un Mesías que venció muriendo de la forma que murió. A todos nos gustaría tener un Mesías que venza matando, que venza con orgullo, que venza desde un palacio, que venza derrotando y aplastando al enemigo. Y Jesús sí en la cruz aplasta el pecado, no aplasta al enemigo. Es más, en la cruz dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, en ese sentido es un tropezadero la cruz. En otro sentido es, por supuesto, para nuestro orgullo, lo que sucedió en la cruz, lo que significa la cruz para nuestro orgullo es terrible. Y por eso cuando Pablo dice, cuando nosotros entendemos el evangelio de la cruz, Pablo dice, no hay lugar para el orgullo. Y gloria a Dios, que en ese sentido, sí, la cruz es un tropiezo para nuestro orgullo. Ahora, hay personas que no quieren aniquilar su orgullo, sino que quieren vivir de ese orgullo. Entonces, esas personas que quieren vivir de ese orgullo, la cruz o Jesús es una piedra de tropiezo para ellos también. Y la última pregunta, porque ya estamos con la hora encima, vamos a comentarla. Dice lo siguiente, ¿por qué Elías sufrió de depresión o ansiedad? Tal parece en la historia bíblica que al alejarse de Dios comenzó a sentir miedo cuando estaba a punto de morir o cuando tenía la amenaza de muerte. ¿Por qué el ser humano en un momento puede estar tan cerca a Dios y luego tener tanto miedo? Bueno, sí, justamente. Hay dos cosas que hay que resaltar de esto. Primero, que cuando Dios elige a alguien, elige seres humanos, con todos sus efectos. Y Elías, como dice Santiago, era alguien con las pasiones como las nuestras. Tenía también sus picos y tenía sus momentos de duda, tenía sus momentos de falta de fe. Y bueno, y ahí lo vemos. Lo lindo de la Biblia es que no esconde, no hace superhéroes la Biblia. El único superhéroe en la Biblia es Dios. Después todos los seres humanos, todos fallamos. Entonces, sí, por eso nosotros necesitamos depender de Dios continuamente, porque al depender de Dios continuamente es que logramos la estabilidad. Ni bien nos separamos un poquito de Dios, entonces surge nuestra naturalidad, si podríamos decir así, nuestro viejo hombre o nuestra vieja mujer, y entonces volvemos al sub y baja o al roller coaster o sea, de idas, de subidas, de bajadas, de subidas y bajadas. La persona que permanece en Cristo, como dijo Jesús, cuando estamos como la vid y el pámpano, que está ligado a Jesús, esa es la persona que está creciendo continuamente y que va madurando en el Señor.
Amén, correcto, es así. Y tenemos también algunos comentarios que voy a leer rápidamente, que dice lo siguiente: hace un año que seguimos a la iglesia Forest City, algo que nos dejó la pandemia es esta bendición enorme de haberlos conocido y el ministerio tan grande que desempeñan. Gracias Dios por seguir revelándote, porque pensábamos que ya lo teníamos todo claro y ahora se abre un mundo nuevo de posibilidades de aprendizaje. Gracias Forest City y gracias al equipo pastoral. Amén. Gloria a Dios, qué lindo, estamos todos creciendo. Y así como nosotros, quiero decirles que nosotros nos alimentamos de otras personas también que están levantando a Jesús. O sea, yo, por ejemplo, tengo amigos que están levantando a Jesús, donde charlamos muchas veces, me hacen ver cosas que nunca había visto, yo también les comento algunas cosas y vamos creciendo así continuamente. Esto es una obra que Dios está haciendo en todos lados y Dios está juntando milagrosamente a todos los que están queriendo buscar a Jesús. Así es. Tenemos también otro testimonio lindo que dice: muchísimas gracias al ministerio de la iglesia Forest City por el movimiento que están levantando en todo el mundo. Los vemos desde Sudamérica. Primero, gracias a nuestro amado Dios que los usa como instrumentos para que abramos nuestros ojos y podamos ver y conocer al verdadero Dios y no al que teníamos como tradición. Desde hace un tiempo venía no entendiendo cómo el Antiguo Testamento hablaba de la venganza de Dios y tantas cosas incomprensibles. Pero sí, ahora a través de Cristo Jesús me doy cuenta de su verdadero amor, que Él nos siga guiando y que los siga guiando ustedes para llevar a todo el mundo el Evangelio. Gracias, Pastor Joel, y gracias, Forest City. Amén. Gloria a Dios. Estamos en esto todos juntos y sigamos orando para que Dios siga trayendo nuevas revelaciones a cada uno de nosotros. Y vamos a leer el último testimonio que dice: gracias, no me canso de ver todos los programas de la iglesia de Forest City, estamos compartiendo con muchas personas, estamos colocando un sermón cada viernes que nos juntamos como grupo pequeño desde Montevideo, Uruguay. No me pierdo ni un solo sermón de la iglesia de Forest City. Muchísimas gracias, Dios los siga bendiciendo. Amén, gloria a Dios. Mañana vamos a tener al pastor Henry Barrios, que es mi hermano. Así estoy seguro que también va a haber palabra de Dios y estén todos conectados también y haciendo sus comentarios. Así es, Pastor. De esta manera nosotros hemos llegado al final entonces de Entre Nos. Muchísimas gracias a todos por enviar sus correos electrónicos, sus preguntas a las diferentes redes sociales. Hemos anunciado ya el programa para mañana y, Pastor, también tenemos que dar un anuncio porque este miércoles que viene vamos a correr Gálatas para el siguiente. ¿Qué es lo que vamos a tener este miércoles para que las personas puedan conectarse? Muy bien, el miércoles que viene vamos a hacer una pausa de Gálatas y va a estar la pastora Saraí Chaviano con un equipo, tengo entendido que van a haber invitados, donde van a hacer un programa de actualidad, un programa también de crecimiento espiritual y esperamos entonces que todos se conecten apoyando también esta iniciativa. Claro que sí. Entonces ya lo saben, tenemos una cita el día de mañana, ante todo a las 10 en punto de la mañana aquí en la iglesia. Muchos han estado preguntando si se cambió el horario de la iglesia y en realidad no se cambió el horario de la iglesia, sino que hubo un cambio de horario aquí en Estados Unidos. Así que sería bueno que se pongan en contacto a través de internet para que puedan ver cuál es el nuevo horario desde el país donde nos están viendo. Y ya lo saben, el siguiente miércoles a las 7:30 no se pierdan el programa de la pastora Saraí Chaviano. Va a estar muy interesante. Vamos a poder interactuar mucho a través de las redes sociales y también el siguiente miércoles retorna entonces el estudio de Gálatas. Bueno, Pastor, nos gustaría cerrar con una oración y bendecir a todas las personas que se han conectado y también felicitarlas por todas estas preguntas que nos han enviado, porque de esta manera reflejan cuánto quieren seguir aprendiendo. Muy bien, vamos a orar. Querido Señor, gracias por este momento de diálogo, de preguntas, de testimonios. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo. Síguenos, Señor, dando a Cristo, revelándonos a tu Hijo, que cada día lo podamos entender más para entenderte más a ti, que cada día podamos entender más la Biblia a la luz de Jesús y que eso traiga, Señor, la transformación que estamos experimentando. Gracias por todo lo que está sucediendo en todos lados y te pedimos, Señor, que sigas levantando un movimiento final, que levante a Cristo, que traiga salvación y que esté preparado para encontrarse contigo cuando tú vengas en las nubes de los cielos. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.